Toma tu asiento. Hace días veía a un predicador a un pastor que hablaba a su iglesia. Me cautivó mucho porque esto lo veía por TikTok. Y este pastor decía que en algún tiempo él le pedía a Dios sabiduría. Sabiduría para no herir los corazones de las personas al hablar un tema. Sabiduría para no herir las vidas y que la gente no lo malinterpretara. Él contaba que en su testimonio él decía: sabes, cada semana era un lidiar en mi corazón y era un lidiar en mi vida, porque yo tenía un tema preparado desde hace semanas, o tal vez desde hace días o desde hace meses, y de repente venía a mí una persona, una familia o cierto grupo de la iglesia, y de lo que se trata mi predicación, o de lo que se trataba mi predicación, era un conflicto que estaba pasando en esos momentos dentro de mi congregación, con aquella familia o con aquellas personas. Y entonces mi oración fue: Señor, ¿qué tengo que hacer para no herir y para no lastimar las vidas de mis hermanos? Y Dios le dijo a este hombre: predica y habla lo que tengas que hablar, porque lo que proviene de mí va a vivificar, porque lo que proviene de mí va a edificar, porque lo que proviene de Dios, querido hermano, no es una vana palabrería o no es palabra de hombre. Es mismo Dios hablando sobre tu vida y sobre mi vida. Y el día de hoy yo quiero hablar de un tema muy importante. Fíjate que teníamos planeado ya y yo el día de hoy hablar de un tema de suma importancia, pero Yailin se enfermó y pues me tocó estar aquí solo. Pero el día de ayer en la madrugada Yailin estaba tose y pues no me dejó dormir, hermano, la verdad. Y mientras estaba con mis ojos abiertos, yo le dije a Dios: revélame de qué quieres que yo hable para tu iglesia. Y Dios me dijo y me dio una palabra que anteriormente, hace días, abría yo mi Biblia y Dios me daba este versículo. Durante esa semana pasaron muchas cosas que más al rato te voy a platicar, pero Dios me dijo: antes de que tú des ese tema que yo te mandé a dar, que yo les mandé a dar, tienes que empezar por las bases. Tienes que empezar por el principio. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? No sé si me podrían regalar por ahí una agüita, porfa, un vasito con agua. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Cuántas personas inteligentes hay aquí? Amén. Qué padre. ¿Cuántas personas inteligentes hay aquí? Levanta su mano, por favor. ¿Cuántas personas sabias hay aquí? Amén. Todos los sabios levanten su mano. Todos los inteligentes levanten su mano. Ok, perfecto. Porque déjame decirte que no es lo mismo ser inteligente a ser sabio. El diccionario o
la búsqueda sobre la sabiduría indica que la sabiduría es el grado más grande del conocimiento. La sabiduría es el grado más grande del conocimiento. Hay muchas personas sabias. Ya se cayó por aquí el agüita. Hay muchas personas sabias, iglesia. Hay muchas personas inteligentes para los negocios. Hay muchas personas inteligentes, iglesia, que tú los ves y hoy no tienen nada tal vez, o en sus inicios no tienen nada. Pero sabes, iglesia, llegaron a formar grandes imperios solamente con el entendimiento que Dios pudo dar a esas personas. Y que probablemente, iglesia, tú te sorprendas y tú digas: mira, yo no sé qué está pasando, pero de verdad yo siento algo en esta mañana. Y que hay personas, querido hermano, que literalmente viven sin nada. Y a lo largo de los años ellos construyen grandes cosas, construyen grandes imperios. Todo porque hay sabiduría en sus vidas, o más bien tal vez inteligencia en sus vidas. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado inteligencia, que Dios nos ha dado poder. Pero vamos a ver lo que dice la palabra en Santiago 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra manso? ¿Sí? ¿Saben lo que significa la palabra manso? Mansos, no mensos, mansos. Sí, porque ya todos lo malinterpretan y de verdad al rato vamos a salir ahí en las redes, ¿no? Falsos profetas, los pastores de la Fuente Viva, que me dicen menso y no manso. No. Mansos, nobles, pacientes, dóciles. ¿Dóciles? Solamente los animales. No, hermano, no. Dóciles. Que cuando se presente una situación adversa en nuestras vidas, respiremos y digamos: Dios hará, Dios obrará, mi Dios suplirá las necesidades de mi corazón. Otra vez, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio? La pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quien piense que es sabio, querido hermano, y entendido, debe ser una persona que tiene una buena conducta y es sabia con mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, lo voy a leer con esta versión. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Me voy a detener un poco, ¿ok? Si en nosotros hay celos, si en nosotros hay envidia, si en nosotros hay, querido hermano, contiendas y chismes y faltas de respeto y como decían ayer en el estudio, argüende, ¿sí? ¿Saben de dónde viene la palabra argüende? ¿No? ¿Nadie sabe? Cuando dicen: ay, esa señora argüendera o ese señor argüendero. ¿Sabes que esta palabra se usaba por ahí de los años 50, querido hermano,
para identificar a una persona conflictiva. Las personas que nacieron en ciertos años, como ya te lo he enseñado, hay una etapa de oro, ¿sabes? Hay una etapa de oro. Probablemente el pastor vivió en esa etapa de oro, así como los baby boomers, así se llaman, así como la generación, ¿cómo se llama? Los millennials, la generación Z, así se llama, generación Z. Así, querido hermano, existió una generación de personas que fue la generación de oro. Y estas personas muy inteligentes, algunas sabias, claro que sí. Pero te voy a decir una cosa, querido hermano, que me puse a investigar y encontré dentro de la historia. ¿Sabes? Es que el pastor, voy a meter en contexto esto que te voy a decir. ¿Sabes que el pastor el día miércoles hablaba de que se iba a levantar una generación diferente a la de nosotros? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí lo recuerdas? Ok. ¿Y sabes por qué? Porque hoy en día los científicos están proyectando que los niños que nacieron desde este 2025, querido hermano, son de la nueva generación y son de la generación que va a replicar a la generación de oro. ¿Lo habías investigado? ¿Lo habías te había salido ahí en tu buscador? No, bueno, ok. ¿Qué significa esto? Que van a ser niños que ya no van a estar todo el día en la computadora, sino van a ser niños que van a descubrir con diferentes medios cómo es la vida. Vamos a ver niños jugar con su pelota como antes lo hacían las generaciones anteriores a nosotros. Bueno, a mí todavía me tocó jugar con la pelota y con mis carros, querido hermano, porque el celular me compraron hasta, bueno, no, mi primer celular fue a los 8 años, un chiquito. Bueno, fue antes, como a los 6 años, un del tabique del Nokia, no sé si se acuerdan del Nokia. Pero nada más me mintieron porque me dijeron, este es tuyo, pero mi papá se lo llevaba, entonces no era mío, ¿verdad? Pero sabes, esta generación, querido hermano, que viene, no va a estar proyectada nada más en la tecnología. Habrá tecnología para ellos, sí, mucha tecnología, pero serán sabios en usarla y en dejarla cuando tengan que dejarla. Esta generación será diferente y por eso científicamente están diciendo que ellos van a replicar a la generación de oro. Si tú te das cuenta, la generación de oro, querido hermano, hoy en día son grandes empresarios, como lo es Carlos Slim. La generación de oro, querido hermano, hoy en día han hecho grandes cosas, querido hermano. Si tú te das cuenta, ahora en estas festividades que tuvimos de la independencia de México, yo le decía al pastor, nosotros como mexicanos decimos, wow, qué grandes edificios, qué grandes monumentos, palacios en el centro histórico. Sí, claro que sí, pero es que hubo una conquista. Se pretendía, hermano, que nosotros como mexicanos fuéramos de la Real España, ¿cierto? Y entonces, ¿quiénes construyeron todos esos edificios? Bueno, los españoles, ¿ok? Con mano de obra mexicana, sí, claro que sí. Pero los construyeron los españoles. Y yo me pregunto tal vez, ¿qué hubiera pasado si en nuestro país no hubiese este acto que pasó? Y yo no estoy ni a favor ni en contra, para que no se malinterprete. Obviamente, pues en contra como mexicano, pero ante el mundo los mexicanos somos como personas tercermundistas, personas mediocres, personas... tú tal vez vas a España, vas a Francia, vas a otro país, hermano, ya no te vayas a Estados Unidos, porque hoy en día la discriminación en Estados Unidos está al por mayor. Pero si tú te vas a otros países, en Europa, probablemente en Asia, querido hermano, a los mexicanos los ven así como que, ay, mira, así como el frijol, el punto negro en el arroz. Sí, porque hay una descendencia, porque hay un porqué desde la Biblia, querido hermano.
Pero también puedo decir que los mexicanos somos personas atrevidas, personas valientes, personas decididas. Cuando la conquista se acabó, voy a tomar un poco de agua, perdón. Cuando la conquista se acabó, hubieron mexicanos, los criollos, que eran esclavos y ellos no se les pagaba, sino que se les daba comida por intercambio de su trabajo. Y cuando se acabó la conquista, muchos de ellos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Porque no todos estaban de acuerdo en levantarse en armas y luchar por su país, no todos. Así como el pueblo de Israel, no todos estaban de acuerdo en salir de la tierra de Egipto, no todos. Algunos cuantos que decidieron pelear por nuestra libertad. Pero las demás personas, o los que tenían dudas, dijeron: ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Si nosotros tenemos, mira, yo trabajo y podré trabajar mucho tiempo, pero hay frijol, tenemos aquí de lo que cosechamos de la tierra, aquí hay alimento, y con eso nos alivianamos y nos la campechaneamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, querido hermano? Vino una generación diferente, vino personas diferentes, nacieron personas diferentes que fueron haciendo un México moderno, un México diferente. Y de repente, iglesia, en los años del porfiriato se hizo el tren, se empezó el tren. ¿Sabías? ¿Lo sabías esto? Porfirio Díaz fue el generador del tren a México. Y entonces llegó el tren y para todos empezó así como wow. Y muchos decían como hoy en día, ¿no? ¿Qué me va a beneficiar si yo ni me voy a subir? Bueno, es que no tenían la capacidad para entender que un tren iba, por medio de un tren, iba a ser el vehículo que iba a transportar mercancía de otros países que iban a llegar a nuestro país, y que entre los mismos mexicanos iban a solventar y a comprar, iban a levantar a un país. Muchos decimos: ¿por qué en la política hay mucha brujería? Esto no es ahorita, porque Francisco y Madero era santero, porque Benito Juárez no era cristiano, era masón. Hermano, la política mexicana se ha estado envuelta desde un inicio, querido hermano, por brujería y santería. Y hoy parece que retrocedimos años, porque hoy en día, a viva voz y a la vista de todos nosotros, en los medios de comunicación han consagrado a los jueces y a los magisterios a Satanás. Tal vez tú me digas: te estás desviando del tema. No me estoy desviando del tema, porque estoy hablando de la sabiduría. ¿Y el por qué? Vamos al siguiente versículo. La palabra de Dios dice: porque esta sabiduría, la de celos, la de envidia, la de contenciones, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. ¿Cuántos diabólicos hay aquí? No me contestes. Porque si nosotros decimos: Señor, yo soy cristiano, pero nosotros andamos en envidias y en chismes y en vanidades y en contiendas y en celos, con amargura en nuestro corazón, tenemos una sabiduría diabólica. No es una sabiduría de Dios. ¿Qué sabiduría tendrán las personas que nos están gobernando el día de hoy? Sí, hermano. Y es ahí en donde entra el mensaje del pastor el día miércoles. La generación que se va a levantar será una generación que Dios usará para transformar no solamente esta nación, sino las naciones del mundo entero. Las naciones del mundo entero. Tú verás niños en unas iglesias
Pero esos niños, querido hermano, van a ser grandes gobernantes, van a ser grandes presidentes, van a ser grandes jueces, van a ser grandes senadores. Sí, sí, querido hermano, porque Dios va a limpiar a lo impuro para poner a lo puro. Mi pregunta es: ¿tú crees que el enemigo va a querer esto? No, obviamente no lo quiere. Y por eso ahí otra vez el mensaje del pastor: tenemos nosotros que cuidar de estas generaciones que vienen, porque Dios los va a levantar. Dios los va a levantar. Dios los va a levantar, mi hermano. Mira qué tan impactante es esta palabra. La palabra de Dios dice en el versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. No, paz, no. Para aquellos que hacen paz. Hermano, en estos momentos te sientes con ansiedad, no tienes paz, ¿cierto? Porque la ansiedad es un antónimo de la palabra paz. Es lo contrario, querido hermano, ¿ok? Si tú vives con incertidumbre, no tienes paz. Si tú vives con miedos, si tú vives con temor de lo que pueda pasar, es obvio que no tienes paz. Pero ¿sabes por qué? Porque tú no has sembrado la paz. Porque tú y yo no hemos sembrado la paz. Te voy a platicar algo y con esto quiero entrar a detalle en el fondo de esta predicación. Yo soy una persona que en las redes sociales veo mucho contenido de mi trabajo, otro contenido espiritual. Y desde hace algún tiempo Dios me dijo: vas a ver aquellos comentarios y yo te voy a mostrar a personas específicas y tú les tienes que hablar. Yo en su momento me quedé así como diciendo: ¿cómo hablar? ¿Cómo? No entiendo, así como los que hoy en día, ¿cómo? A ver, todos saben, ¿cómo? Yo creo que me vi así con Dios. ¿Cómo, Dios? Y Dios así de ok. Y entonces, querido hermano, el día ¿qué día fue, amor? El día jueves. Bueno, días antes yo estaba viendo un post, un TikTok de una persona que comentaba que su video se trataba de los procesos y el tiempo de Dios. Y me metí a los comentarios y veía una persona que decía: yo creo en Dios, pero Él ya se olvidó de mí, por eso me voy a quitar la vida. Y entonces yo sentí así como cuando sientes que tienes o que debes de hacer algo. Yo sentí ¡pum!, una puñalada en mi corazón, que agarro y que le escribo, querido hermano. Le escribí: hola. Yo dije: bueno, pues si me contesta es de ti, Dios. Si no lo hace, pues. Y que me contesta, querido hermano. Y empezamos a hablar. Y esta persona es un hombre de 49 años. Y él me decía: gracias por escribirme, nadie lo había hecho. Y cuando me empezó a contar su testimonio, cuando me empezó a platicar de lo que él había pasado, él decía que él había sido abusado por sus tíos, abusado sexualmente por sus tíos y por sus primos desde los 4 años de edad. Y dice: yo me sentía mal. Después de esto, a los 5 o 6 años murió su mamá y él quedó solo. Y él me comentaba que siguió su vida, estudió,
y que hubo esa perturbación de parte del enemigo. Porque cuando el enemigo te ataca, te perturba. Y entonces dice que él sacó un libro sobre el abuso infantil, el abuso sexual infantil. Él sacó un libro. Y querido hermano, él me cuenta que meses o años posteriores a que él sacó el libro, un libro que fue muy famoso y que ganó el primer lugar en su país, una persona hoy en día lo está acusando en las leyes de un tema de abuso sexual a su hijo. Una vecina lo está acusando de abusar sexualmente de su hijo. Antes de que él me dijera esto, yo le decía a Yailin, este hombre lo están acusando de un abuso. Y cuando él escribió, yo dije, ok, ¿qué es lo que sigue para este hombre, Dios? Dime, revélame qué es lo que sigue. Y a mí me encanta que las personas hablen. Me encanta que hablen, porque así puedo tener herramientas para saber qué decir a una persona. Y cuando lo dejé que mensajeara, lo dejé que escribiera, aquí estoy, te estoy leyendo. Delante de Dios que yo no lo hice. Dios ve mi corazón y yo no lo hice. Yo hoy estoy encerrado dentro de 4 paredes. No puedo salir a la calle, porque si yo salgo me pueden atrapar. Y por eso tomé la decisión de quitarme la vida, porque yo no quiero llegar ante la cárcel, saber lo que me van a hacer. Yo prefiero morirme, matarme. Y yo le dije, ok, está bien, no te voy a juzgar, me voy a poner en tu situación. Mira que en estos momentos estoy pasando por una situación fuerte, pero Dios nos levanta para aquellas personas que tienen un problema más grande, ¿sabes? Y Dios me recordaba la historia de Elías que compartimos en este lugar. Y yo le platicaba, ¿sabes? Que Elías peleó y luchó y le echó ganas, y una mujer lo quería matar. ¿Cuál fue el pensamiento de Elías? Yo le escribía a este hombre, le dije, ¿cuál fue el pensamiento de Elías? Tal vez de decir, ay, Dios mío, ¿por qué si estoy haciendo todo esto? Y mira, me quieren matar. Las injusticias de la vida. La palabra de Dios habla de penalidades, ¿cierto? A ver, vamos así como si fueran sílabas. Todos juntos. Hasta ahí. Pena, ¿cierto? Otra vez, pena. Otra vez, penalidades. O sea que hay pena dentro de ese sufrimiento, ¿sí? Hay pena. Hay así como que vergüenza dentro de ese sufrimiento. Y la palabra de Dios dice que nosotros como siervos de Dios sufriremos penalidades. Hay personas aquí, querido hermano, ahorita voy a continuar con lo que le dije a este hombre, pero vemos personas aquí que decimos, Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Porque tenemos que sufrir penalidades. ¿Sabes que bíblicamente, y te lo puedo demostrar, cuando una persona tiene el don de profecía, cuando una persona tiene un ministerio tan grande y tan glorioso, es aquella persona que va a sufrir más penalidades como nunca otra persona lo haya vivido? Sí, querido hermano, si tú estás sufriendo por esto, no te preguntes, más bien échale ganas, impúlsate, porque lo que viene, la gloria postrera, será mayor que la primera. Será mayor que la primera, iglesia. Nada se puede comparar a la sabiduría. Oh, Santa Barabara, sí. Nada es comparado con la sabiduría que Dios derramará en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios.
yo le decía a este hombre, gracias, yo le decía a este hombre: ¿tú quién eres? Perdóname, estoy hablando con Dios. Entonces tal vez te suene extraño mi manera de hablarte, pero estoy hablando con Dios. Y él me decía: no, yo no soy Dios. Yo le dije: entonces, ¿quién eres para decidir sobre tu vida? ¿Quién eres para decidir que te vas a matar? Porque esta persona se intentó matar hace años y no lo logró. Y le dije: no te preocupes, seguramente esta vez tampoco lo vas a lograr. Justamente esto es lo que quiere el enemigo: personas muertas, personas devastadas, para que el propósito de Dios no se cumpla. Y yo le dije: a ver, vamos a empezar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a ver el poder de Dios? Y él me dijo: sí, de verdad. De hecho, yo he visto cosas sobrenaturales. Vi un ángel, una persona sin rostro, blanco, iluminado enfrente de mí. Dije: ok, perfecto, muy bien. Le dije: tengo una pregunta, de verdad, ¿me permites ayudarte? Y él me dijo: sí. Dije: bueno, te voy a dar una serie de pasos. El primer paso es: tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y él me dijo: sí, yo ya soy cristiano. Dije: bueno, perfecto, ya estamos hablando el mismo idioma y ya estamos en el mismo canal. Iglesia, y una serie de pasos más que les di, porque mi deber como siervo de Dios es trabajar por esta alma. Y probablemente no es la fuente viva, probablemente tal vez ni lo conozca, querido hermano, pero es un fruto que yo quiero entregar a Dios. Y si Dios me dice: tienes que hacer esto con más personas, lo voy a hacer. Y si me tengo que desvelar, iglesia, para darle seguimiento a muchas personas de las que estamos aquí como siervos, más aparte otras personas que no conocemos, lo voy a hacer, porque ese es mi trabajo como siervo de Dios. ¿De qué me sirve a mí tener posesiones y riquezas y tener muchas cosas si no tengo lo elemental, que es la sabiduría de Cristo Jesús? De nada me serviría, de nada. Sabes que empezamos hace algunos meses. Yo le pedí permiso a los pastores. Gracias. Yo les dije: pastores, yo quiero pedirles permiso para ayunar un cierto tiempo con una serie de hermanos dentro de la congregación. Cuando Dios me puso el hacer esto, querido hermano, fue cuando la batalla estuvo más dura para mi vida, para mi familia, para mi esposa, para mis padres, para mi hermana, para Santi, para Gama. En este lapso de tiempo, querido hermano, que Dios nos indicó hacer esto, iglesia, fue el tiempo en que la batalla estuvo más dura. Pero también te voy a decir una cosa: fue el tiempo en donde vimos resultados palpables, porque Cristo Jesús estuvo ahí, porque nuestro Dios estuvo presente ahí para ayudar a cada petición. Yo le decía a una persona: lo que Dios hará va a ser algo muy grande. Y tal vez en estos momentos tú digas: ¿por qué no se ha contestado? No, es que sí se está contestando. Dios está trabajando primeramente en tu vida y en la vida de los tuyos para poder darte esta bendición. Ayer, y no me estoy saliendo del tema, Efesios 5, si me pueden ayudar. El día de ayer Dios confirmaba una palabra en el estudio, porque la palabra de Dios dice: vestidos sin mancha y sin arruga. Vestidos sin mancha y sin arruga.
vestidos sin mancha y sin arruga. Y por eso el título de esta predicación: puro o manchado. ¿Cuántos manchados hay aquí? ¿Cuántos manchados hay aquí? Use esta predicación o este tema como mercadológico. ¿Cuántos manchados hay aquí? Y no manchados de una manchita, no, sino te pasas de lanza, mano. ¿Cuántos de verdad que nos pasamos de lanza habemos aquí? Muchos, hermano, muchos. Porque tomamos decisiones con base a nuestro conocimiento o a nuestra propia sabiduría. Yo hoy no voy a ir a la iglesia porque simplemente no quiero. Aparte, la palabra de Dios la podemos nosotros mismos entender. Hermano, no puedes con tu vida. No puedes con tu esposa, con tus hijos. No puedes llevar un sustento a tu hogar. ¿Qué te hace pensar que eres suficiente? ¿Qué te lo hace pensar? ¿Qué te hace pensar que eres más que Dios? No, hoy me siento tan cansado que prefiero reposar. O hoy voy a ir a los hospitales, pero no voy a ir al culto porque hay más enfermos allá. Hermano, no seas sabio a tu propia opinión. No seas sabio a tu propia opinión. ¿Dios te lo dijo? ¿No? ¿Y por quién te lo va a decir Dios? Quiero que entendamos algo, porque hay mucha confusión en este tema. No te distraigas. Quiero que entendamos algo, ¿ok? Si me pueden ayudar aquí mis hermanos de orden a limpiar, se tiró el café. Quiero que entendamos algo. Si en nosotros como seres humanos, como cristianos, hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay discusiones, hay banalidades, quiere decir que no vivimos con una sabiduría de Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque lo marca la palabra de Dios. Nada que yo te esté diciendo por mi propia boca, no. Lo marca la palabra de Dios, ¿ok? Pregunta: ¿crees que podamos tomar decisiones con base a la palabra de Dios? No, hermano, no. O sea, si en nuestras vidas hay esta serie de cosas, mira lo que dice Efesios 5. En el versículo 2: pero fornicación y toda inmundicia, Efesios 5 versículo 2, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mira, entre ustedes, el versículo 2, por favor. Otro, creo que hay otro. Bueno, a ver, desde ahí. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. ¿Cuántos amorosos hay aquí? ¿Amén? ¿De verdad? Bueno, está bien. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Siguiente versículo: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. O sea que entre nosotros, queridos hermanos, muchas veces como hermanos, mira la hermanita. No, hermano, no, querido hermano, no se debe de mencionar eso. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Siguiente versículo: tampoco debe haber palabras indecentes, en otras versiones palabras deshonestas, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Siguiente versículo:
Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. El día de ayer hablaba la pastora y decía que va a haber la novia que esperamos ser todos nosotros, esa novia que entre, ojo, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, ¿ok? Pero también va a haber gentes invitadas a la boda. Va a haber personas que van a llegar y que Dios los va a recibir y van a estar invitados en la boda. Mi pregunta es, ¿cuántos casados hay aquí? Levanten su mano. Ahora sí, ¿eh? ¿Cuántos casados? Mira que antier en la noche le dije a Yailin, vamos a ver una película, ponte una película. De repente nos agarra la loquera y cuando tenemos más tiempo, estábamos ahí viendo, nos aventamos como 3 películas, hermano. Y recordamos cuando nos casamos. Y yo le dije a Yailin, yo le doy gracias a Dios porque yo me la pasé bien padre en mi boda, de verdad. Pero recordamos un antes y un después. Un antes, querido hermano, que yo creo que yo me veía tan panzón de lo inflamado, de los nervios o del estrés o de lo que tú quieras, hermano. De verdad, te lo digo de verdad, porque hubo mucho estrés. De repente yo volteaba con Yailin y esta es la persona con la que me voy a casar. Y ella volteaba conmigo y me decía, ¿eres tú con el que me voy a casar? Yo decía, Señor, obra un milagro más en mi vida, mi Dios. Sabes que estábamos, recuerdo mucho, yo no sé si tú lo recuerdas, amor, pero recuerdo que íbamos, era un miércoles que las personas del salón nos citaron, solamente fuimos nosotros dos, los pastores se quedaron, Becky y Santi se quedaron, porque acostumbramos que cuando hay algo, siempre estamos en familia, ¿sabes? Así lo acostumbramos nosotros. Si la pastora Becky o Santi necesitan algo, ahí estamos nosotros para acompañarlos y para estar con ellos. Si los pastores necesitan algo de nosotros, allí estamos. Tal vez nos digan los colados o tal vez digan mucha gente como que no se pueden dividir. No, hermano, así nos mandó Dios. Pero en esa ocasión solamente fuimos Yailin y yo. Y sabes, tengo que reconocer algo. Y aquí en el altar en donde estábamos, iba discutiendo con Yailin, porque no nos podíamos poner de acuerdo en algo. Y van a decir seguramente, mira nada más, los pastores peleando. Uy, 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 ¿qué esperamos de nosotros? Hermano, somos seres humanos, ¿verdad? ¿Tú comes? Yo también como. Todos los que estamos aquí lo hacemos, ¿ok? Pero hay de conflictos a conflictos. Y hay de ponerse de acuerdo a ponerse de acuerdo. Y entonces recuerdo, querido hermano, que esa vez me caía mal Yailin y yo le caía mal a ella, porque se veía en su cara. Me veía como con una cara de odio que no podía más con ella. Yo también la miraba y de repente la Fortis nos decía, hola chicos, ¿cómo están? Y yo, que se calle esta señora, de verdad. Me caía mal, hermano, me caía mal, de verdad. Ay, qué bonito, ya se nos van a casar. Yo pues aún estoy de que no. Y Yailin estaba así enfurecida. ¿Han visto alguna vez la de la Celostina? Sí. Bueno, Yailin así, no, hola. Y de repente, ton, 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 ton. Detrás de esa risa es porque sus esposas son iguales. Entonces, querido hermano, de verdad, te lo digo de verdad, estábamos en ese lugar y de repente Fortis nos dijo, oigan, y este tema, arréglalo tú, Yailin. Y yo estaba con mi celular. Salimos de ahí, ya nos íbamos en camino, íbamos pasando por la López Portillo, los dos callados, yo venía manejando y me detuve un momento y nos vimos los dos, nos miramos y Yailin me dijo, perdóname. Y yo le dije, perdóname tú también a mí. Me ganaste porque yo también te lo iba a decir. Y entre nosotros prometimos que si hay alguna discordia entre nosotros, Yailin va a agarrar y me va a dar un beso. Y esa es la señal
para que yo me tranquilice. Y aunque mi orgullo sea más, yo tengo que decir, está bien, hay un compromiso que yo hice con mi esposa y esto lo tengo que hacer. Y entonces respiro y digo, vámonos, todo tranquilo. Y cuando ella se enoje por mi culpa, tal vez, que muchas veces he sido un hombre insensato, lo debo de reconocer, yo voy a ir y le voy a dar un beso y ella se tiene que alivianar, hermano, de verdad. ¿Verdad? ¿Que quedamos en esto? Sí. Y hay muchas personas. Recuerdo un día en Atalayos, cuando estábamos todos los matrimonios, y decían, ¿quién sabe qué? La pastora decía, ahorita porque están 3 meses, 4 meses de casados, pero después, y todos empezaron a reír de nosotros. Y sabes que llegamos a la casa de todos ustedes, y yo le dije a Yailin, nosotros tenemos que ser un matrimonio diferente. No importa si llevamos 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses, 1 año, 7 años, 12 años, 20 años, no importa. Yo siempre te amaré con la misma intensidad como hasta el día de hoy. Y ahí aprendí, querido hermano, que mi sabiduría no era una sabiduría de Dios, era una sabiduría animal, diabólica, insensata. ¿Sabes? Dios quiere limpiar nuestras vidas y quiere transformarnos cada día más. Dios quiere hacer de nosotros algo grande. No te puedes imaginar lo que Dios tiene para tu generación. No te puedes imaginar lo que Dios tiene para tu vida. No te lo puedes imaginar. Si hay alguno entre nosotros que tenga alguna discusión, en verdad, te pido que te acerques a esa persona y que lo abraces y que le digas, hermano o hermana, te amo en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces no tienes una sabiduría de Dios. Si tienes ese coraje y esa discordia, no tienes una sabiduría que viene por parte de Dios. Tienes una sabiduría diabólica, como lo dice la palabra. ¿Con qué sabiduría quieres vivir, René? ¿Con la de Dios? Te voy a contar algo y con esto, con esto termino. Hace días yo me postraba y le entregaba a Dios un proyecto. Después de tantas sabidurías diabólicas e insensatas que uno tiene en la vida, uno aprende a hacer las cosas diferentes. Y yo me postré y le dije, Dios, yo te entrego esto en tus manos, obra. Es algo que no conozco o algo que me ha costado tanto trabajo entender. Pero hoy te pido que tú seas mi mentor. Así se lo pedí, ¿sabes? Así se lo pedí. Hoy te pido que tú seas mi maestro. Pensaba que ya me iba a dar un beso y dije, no te preocupes. Yo le dije así a Dios, sé mi ayuda, enséñame tú, enséñame. Eso pasó un día martes. El día miércoles, hermano, el día martes me dormí todo tranquilo para despertar al día miércoles. Y el día miércoles, para despertar al día jueves, soñé que una voz me decía, me daba las instrucciones tan palpables de lo que yo tenía que hacer. Y él me decía, a ver, ¿cómo se llama esto? Este proceso, ¿cómo se llama esto? Y yo le decía, sí, se llama así. Y escuché una voz que me decía, tú no eres un cobarde. Y escuchó esa voz que me decía, yo te he dado conocimiento, pero yo voy a ser tu ayudador. Yo no podía ver el rostro de esta persona. Es más, no pude ver ni siquiera la fisonomía de esta persona.
solamente sabía que había alguien atrás de mí diciéndome al oído, una voz de un hombre diciéndome al oído lo que debía de hacer. Y yo estaba sentado, hermano, estaba sentado con una libreta tan grande que yo estaba escribiendo, y esa persona me decía: esto y esto y esto y esto y esto tú tienes que hacer. Pasó ese día, me desperté y me quedé impactado. Seguí normal. Al otro día, querido hermano, al otro día volví a soñar el mismo escenario, con la misma persona que me decía: ahora te voy a enseñar a hacer y esto y esto y bla, 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 bla. Y de repente me marca la pastora: Sammy, ¿si vas a ir al gimnasio? Sí, rompimiento y bla, 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 bla. Temas de lo que yo estaba soñando. Y Aileen se me queda viendo y me dice: amor, ¿qué tienes? Todo está bien, estás tranquilo. Y yo me quedé así como diciendo, me desperté contestándole la pregunta a la persona que me estaba haciendo sobre el tema. Dije: no, sí estoy bien. Al siguiente día, esa voz me dijo: ok, ahora tienes que hacer esto. Tienes que abrir tal y vas a ir a tal y bla y bla y bla y bla y bla. Y ese día lo hice y fue de victoria para mi vida. Así es que hoy te puedo platicar que si tú le dices a Dios: enséñame, Dios te va a enseñar. Así es que hoy te puedo decir que si hoy te humillas y le dices a Dios: provee mi vida y la vida de mi familia, Dios te va a proveer. Así es que hoy te puedo decir en el nombre poderoso de Jesús que si tú le dices a Dios: perdóname de mi maldad y de mi pecado, levántame de esta iniquidad y de esta vergüenza que ya no puedo más, Dios es fiel y justo para perdonar todos tus pecados, querido hermano. Pero así como Jesús le dijo: levántate y no peques más. Levántate y no peques más. No peques más, hermano. No peques más. Ya no más. ¿Cuántas más oportunidades quieres que Dios te dé? Mira, llegó Paulino y tiró el agua, ¿cierto? ¿Sí? Llegó Santi y tiró el café. Y todos se quedaron así como Así es cuando nosotros llegamos pecando. Todos se te quedan viendo. Ven, Santi. No, es el pecador. ¿Alguien vio que Santi tiene zapatos diferentes? ¿No? Becky sí, se rió. ¿Quién lo vio? A ver, levante ya honestamente, porque fue algo que se hizo. ¿Quién lo vio? ¿Quién te vio? ¿Sí? Y el Jorge así: amén, gloria a Dios. ¿No? Jesucristo vencedor, ¿no? Jorge así como: ay, Padre Celestial. Ahorita me le voy a acercar al hermanito y le voy a decir: Santi, traes zapatos diferentes. Becky estaba riéndose. ¿Lo viste, Becky? Sí. La pastora lo regañó por tirar el café. Bueno, mira, así es cuando una persona con un pecado viene, todo mundo se le queda viendo. Pero no todo mundo está listo para ir y decirle: oye, ven. Y no público, cámbiate los zapatos, hermano. No. En lo secreto. Santi, los zapatos, cámbiatelos sin que nadie se dé cuenta. Porque si yo lo exhibo, lo mato. En las iglesias se debería de predicar, de no juzgar,
para que no seas juzgado. Gracias. En las iglesias se debería de predicar de levantar al pecador, así como también Dios te levantó. Porque Dios me levantó, porque Dios te levantó. Y aún así pueda venir el peor pecador, hermano, querido hermano, aún así Él tiene misericordia si se arrepiente de todo su corazón. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús, no juzgues, para que el día de mañana, porque nadie estamos exentos de caer. Nadie. Mugroso diablo, querido hermano, siempre está acechando nuestras vidas, siempre, día con día, semana tras semana. El enemigo está ahí atentando y queriendo que nosotros caigamos, querido hermano. Y si nosotros no tenemos la sabiduría que proviene de Dios, hermano, ¿cómo pues vamos a resistir al enemigo? No, querido hermano. Pero tal vez mi hermano que está al lado sí la tiene. Y mi hermano que está al lado me va a decir: ven, no te preocupes, porque como tú estás, yo estuve. Pero para mí hubo misericordia, para ti también habrá misericordia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Con esto concluyo. Ponte de pie. Era imposible pasar a otro tema sin antes compartirte esto, porque los temas que vienen, conforme los siervos me den la oportunidad de compartir, te voy a explicar que no todos estamos en una batalla o en una guerra espiritual. No puedes pasar a ese término y decir: me está yendo así porque porque estoy peleando una batalla. No. Es porque estás teniendo una sabiduría del enemigo, hermano, una sabiduría insensata. Mas las personas que realmente están en ese camino de Dios y llevan la voluntad de Dios, bueno, y pasan circunstancias adversas, claro, están peleando una batalla, una guerra espiritual. Y también vamos a hablar de la intercesión. Dios me revelaba y Dios me decía: ¿sabes por qué? Pongan atención allá afuera. ¿Sabes por qué los enfermos sanan cuando hacen un grupo? ¿Sabes por qué? Porque la fuente viva es una iglesia intercesora. El intercesor, además te lo voy a poquito para que... El intercesor es ese mediador que no, él no está pasando por ese conflicto, ese problema, pero es una persona que está en medio entre el que tiene el conflicto y en el que tiene la solución. Y esa persona le dice: por favor, ayúdalo. Lo marca una parábola en Lucas. Pero también la palabra de Dios habla de una educación espiritual. Me hubiese gustado compartir este tema, en verdad, pero no era el momento. No es el momento. A partir de hoy ya lo es. Pero muchos se preguntan y dicen: ¿por qué cuando tengo un carro nuevo, cuando tengo algo, los pastores tienen que orar? Hay un porqué y te lo voy a demostrar. ¿Por qué no me dejan convivir con mi hermano y ir a su casa y los pastores se ponen muy así cuando yo estoy en casa de mi otro hermano? ¿Por qué? Hay un porqué y te lo voy a demostrar. Sí, querido hermano, hay un porqué, de verdad. Hasta el día de hoy, con este tema principal que hemos tenido, partiendo de la base, ¿crees que somos educados espiritualmente? ¿Tenemos sabiduría? Yo creo que la mayoría no la tenemos. Es momento de crecer. Es momento de hacer algo diferente. Es momento de que Dios venga a tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Cierra tus ojos y dale la gloria a Dios y dile: Señor, gracias por transformarnos. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu espíritu, mi Dios. Gracias.